simplemente sería que es la inspiración. Los griegos con sus musas, los poetas con sus almas, nosotros con nuestros Vedas, ¿qué pases o qué entidades pueden inspirarnos? La pregunta es más directa para los que disfrutamos de decir que somos artistas, tanto músicos como plásticos, poetas. Supongo que también inspiran a ingenieros y a médicos y a todo el mundo. ¿Qué es la inspiración? ¿Y qué días, técnicamente hablando, podemos argumentar? ¿Sobre la inspiración? Sobre la inspiración. Bueno, ante todo, la inspiración es un contacto establecido entre el yo normal, natural, el cotidiano, con esferas superiores de su propia personalidad o de otras entidades. En todo caso, siempre es un aspecto superior de su propia naturaleza. Yo diría que es la ciencia del contacto, la inspiración. Es la culminación de la ciencia del contacto. Como bien dices, cada tipo de rayo tiene un tipo específico de inspiración, porque hay que darse cuenta de que hay devas en todos los rayos, y por tanto la inspiración de un artista del cuarto rayo, a pesar de que esa inspiración tendrá un carácter específico distinto del artista, por ejemplo, en el campo de las matemáticas. Es un artista también, el científico es un artista en su género, está investigando, está tratando de hallar la inspiración para cualquier trabajo que esté realizando. En todo caso, la inspiración siempre se basa en elementos débicos, a menos que sea la inspiración entre el discípulo y el maestro, cuando el maestro inspira al discípulo cualquier actividad que sea necesaria en un momento dado del tiempo, o algo que sea útil a las ramas. El tipo de inspiración depende del grado de evolución de la persona que recibe la inspiración, porque a mayor abundancia del corazón, por ejemplo, habla los sentidos de la boca, como decía Pablo de Tarso. A mayor inspiración, a mayor evolución, mayor inspiración. Entonces, mayor caudal de energías superiores que puede, en un momento determinado, descender a la vida de la personalidad. Sucede, sin embargo, que el rayo del artista es un rayo que se conecta directamente entre el plano astral y el plano búdico, en tanto que el filósofo está estableciendo una línea entre el plano mental abstracto con el plano mental concreto, donde está buscando sus ideaciones. Y en un caso muy agudo, muy profundo, puede establecer contacto con ciertos niveles del plano átmico. Esto ya inspiración superior, me estoy refiriendo, como siempre es mi base y mi norma, sobre el discipulado. El discípulo, y entonces a mayor evolución del discípulo, mayor grado de inspiración. Los ángeles, cada tipo de rayo tiene un tipo distinto de ángeles, unas cohortes distintas, pero no solamente en cada rayo son un tipo de ángeles, sino que cada rayo tiene 7 subrayos y cada subrayo 7 subrayos también. Entonces hay una serie de matices como los colores, hasta llegar a lo que ya no tiene expresión. Pero en todo caso, los devas de la inspiración suelen ser siempre los del segundo o cuarto subplano de cada plano, o de cada subplano, de cada subnivel. Son los llamados los grandes agentes de Shambhala, porque un agente de Shambhala es el que inspira a los artistas, inspira a los pensadores, inspira a los estadistas, inspira a los economistas, inspira a los filósofos, a los educadores. Es un tipo total de inspiración. El matiz, se podría decir que los ángeles, la inspiración,
cada uno de los ángeles, igual que todos los demás ángeles, se define por el símbolo de su trabajo. El símbolo del trabajo, por ejemplo, de ciertos devas que inspiran al hombre corriente. A veces se los confunde con el ángel de la guardia, no es esto, sino que son ángeles que ayudan a la humanidad. Se caracterizan porque llevan un triángulo encima de la cabeza, resplandeciente. Los devas lunares llevan una media luna encima de la cabeza. Esto hemos visto algunos dibujados por ti mismo, por ejemplo, que llevan una media luna encima de la cabeza. Son lunares, eso no son inspiradores, pero son devas. Son de los tantos tipos de devas. Fijaos bien en el reino animal cuántas especies hay. Dentro de los cánidos, por ejemplo, cuántas razas de perros. Dentro de los félidos, de los gatos, cuántos tipos de gatos. Y las aves, cuántos tipos de aves. Pues sucede lo mismo con los ángeles. Hay una serie impresionante de jerarquías. Y dice que se dice esotéricamente que cada hombre tiene su propio ángel inspirador. Se le confunde también con el ángel solar, que no es lo mismo, porque el ángel solar necesita imperiosamente haber establecido una entacarana de luz que va desde la mente inferior a la mente superior abstracta, para no causarlo. En tanto que por ejemplo, el artista, el puramente artista, trabaja más con el corazón que con la mente. Un caso extraordinario de inspiración como Leonardo da Vinci es muy difícil de encontrar en esta tierra, y según dice el maestro tibetano, es uno de los avatares que vinieron con la gloria del Renacimiento, Leonardo da Vinci, porque representó un arquetipo dentro del arte, porque fue un artista que no solamente era pintor, escultor y diseñador de todo lo que él veía internamente, sino que fue un gran matemático, un gran científico, un gran, digamos, enamorado de las formas, porque no veía solamente la forma, veía lo que ocultaba la forma. Entonces se dice que fueron una serie impresionante de ángeles venusianos los que se introdujeron en el equipo kármico de Leonardo da Vinci, produciendo algo insólito en la vida de la naturaleza. Algo parecido en otro nivel sucedió con Madame Blavatsky. Fueron unas personas que reflejaron una inspiración desconocida por los hombres de la tierra, porque Madame Blavatsky fue quizá una de los primeros discípulos del primer rayo puro, casi que llegó desde Shambhala sin pasar por la jerarquía. De ahí las disidencias que había al principio con Madame Blavatsky y su tarea de incorporación con la rama del maestro Moria, con el cual estaba íntimamente, porque era discípulo del maestro Moria. El gran problema que ocasionaba debido a la potencia del primer rayo que llevaba. Algo parecido sucedió con Leonardo, porque Leonardo tenía la inspiración del artista, más la del matemático, más la del filósofo. Es decir, que tenía un cuadro completo, una asignatura completa de posibilidades. Esto provocó la envidia de muchos de su época, entre ellas la del propio Miguel Ángel. Y había una pugna entre ambos pintores, ambos artistas, por cuestiones de prestigio simplemente. Pero esto no va al caso, porque un genio es un genio aunque tenga sus particularidades. Y tengo que deciros que cuando estamos encarnados en encarnación física, solemos perder un 70% de lo que somos espiritualmente. Solamente un 30 o 25% encarna. Así que cuando una persona refleja en su vida particular en la gloria del adeptado, es porque el 100% de lo que está oculto tras el trasfondo de la vida física se ha podido manifestar. Entonces surge un adepto en forma física, un gran discípulo, ¿verdad? Y hay que estudiar mucho el principio de la inspiración, para que veamos que es un fenómeno de tipo universal, cósmico diría, porque cualquier entidad superior tiene la facultad de impresionar la mente o el corazón del discípulo inferior, y el discípulo inferior es a su vez el que recibe los efectos o la inspiración, y con la inspiración los efectos de aquella inspiración. Depende del campo de expresión de esta inspiración.
distintos rayos. Todos hemos estudiado los rayos porque Ramón está explicando de los rayos y yo también algunas veces he explicado acerca de los rayos, de esas corrientes de energía que son corrientes de energía débica. Antiguamente se reflejaba las corrientes de energía débica con alas. Una entidad con alas era el tipo de inspiración que recibía el artista. Las musas, por ejemplo, las musas de los poetas, es el espíritu, el daimon de Sócrates, que tenía su inspiración, lo habían materializado en un ángel tutelar que le llamaban my daimon, mi demonio. Demonio no significa un diablo, sino que daimon significa una inspiración superior. ¿Qué pasa? Que a través del tiempo se ha ido domesticando los antiguos textos, digamos, de la lengua de la cual dimanaba. Pero en todo caso todos somos inspirados, cada cual en su propio nivel. Y a medida que vayamos ajustándonos, a medida que vayamos estableciendo una inspiración de grupo, en esta misma medida vamos introduciéndonos dentro del campo de la inspiración. Aquí siempre estamos inspirados porque cuando sucede que el silencio expectante que se crea al empezar es una inspiración. Se recibe siempre en silencio, es básica. La inspiración jamás viene a través de la mente concreta, eso por descontado. Nunca tendremos inspiración mientras estamos divagando buscando la solución a un problema. La solución vendrá siempre. Y aquí hay una norma para todos los esoteristas. Cuando cansados de interrogarnos acerca de la solución de un problema, nuestra mente queda dentro de un marasmo absoluto, dentro de un silencio impresionante, y en aquel momento surge la inspiración. ¿De dónde surge? Aquí hay el problema, entonces, de las fuentes de la inspiración, que puede ser, como digo, un ángel tutelar, una entidad superior a nosotros, que vía una antacarana que hayamos construido o vía nuestra aura magnética puede introducir ciertas inspiraciones o ciertas actividades de conciencia desconocidas por nosotros. Pero la solución de los problemas en ciertos niveles viene siempre a través de ese estado de expectación del silencio. Cuando ya no luchamos, cuando ya no resistimos, entonces viene la solución. La solución de un problema sin haberla buscado en forma premeditada surge como una actividad de la inspiración. Es básico el silencio. Cuando decimos hay que estar en silencio, al estar en silencio es que estamos invocando, estamos creando una corriente de energía a través de la cual puede venir la inspiración. ¿Cuál será esta inspiración? La naturaleza de la inspiración. Toda interrogante tiene una respuesta. Entonces la respuesta siempre será en orden a la interrogante. En proporción a la calidad de aquella interrogante surgirá la respuesta. Y de esa integridad de la respuesta, o que viene de la integridad de la pregunta, entonces surge lo que llamamos el contacto, la inspiración. Bueno, sobre la inspiración hay mucho que hablar, porque nos estamos inspirando mutuamente a través de la aura magnética, no simplemente estamos inspirándonos buscando la antacarana y creando este puente de arco iris que enlaza nuestro ser inferior con el ser superior, sino que hay algo más que está traduciéndose en actividades de conciencia que desconocemos. A veces estamos inspirados sin darnos cuenta. Surge una idea, inopinadamente, o surge la solución de un problema, o encontramos algo que buscábamos desesperadamente hace años y de improviso surge ante la conciencia en forma natural y sin esfuerzo. Es la inspiración, es el contacto, la ciencia del contacto establecida de una manera esporádica, pero sucede como con la luz. No es lo mismo un relámpago en noche oscura que después se apaga y queda más tinieblas que antes, que cuando el fogonazo de la inspiración es constante. Entonces tenemos un discípulo al corazón del maestro, está constantemente en contacto con el maestro, y estando en contacto con el maestro, protegido dentro de la esfera de luz del maestro, porque si está en el corazón del maestro, entonces tiene acceso a la inspiración de los devas de categoría superior siempre a la humana. Tenemos unos ángeles que inspiran constantemente a la humanidad, que son los llamados ángeles familiares. Un ángel familiar, por ejemplo, un ángel de la profesión, porque todos tenemos una profesión. Pues dentro de la profesión tenemos ángeles que caracterizan, que, digamos, incorporan
la energía dentro de este arte, de esa ciencia o de esta profesión, convirtiéndose en los maestros tutelares, los antiguos espíritus que llamaban los antiguos, que inspiran a los que están realmente abocados a aquel tipo de profesión. Por ejemplo, uno se gana la vida siendo, ¿qué te diré yo? Pues en cualquier trabajo de operario mecánico, por ejemplo. Hay un ángel profesional de la mecánica. Y dentro del ángel profesional de la mecánica, las 1000 especialidades dentro de la mecánica que viene a corresponder a los grados que tienen los ángeles en sus distintos estamentos. Por lo tanto, cuando surge un gran operario, es que ha sido inspirado por algún ángel de la profesión. Y esto va en todas las profesiones. Solamente tienes que utilizar la imaginación y buscar cualquier tipo de profesión. El poeta ya sabemos que está inspirado, si es un poeta. Si no es una persona como actualmente un artista, está inspirado constantemente si es un artista. Porque un artista simplemente es una persona que recoge los efluvios no del pasado, de lo que está permanentemente. Yo siempre he tenido mucho interés en remarcar que en arte nada hasta el momento ha podido superar, ni superará durante toda esta cuarta ronda, a la gloria del Renacimiento. Por lo tanto, todas aquellas personas que se apartan del Renacimiento están cayendo en aquello que ellos aseguran que es el arte actual, que es esto que no dice nada. Y en cambio ellos dicen que los demás son inmovilistas, los que están todavía segregados del Renacimiento y están trabajados dentro del Renacimiento y están trabajando dentro del Renacimiento. Significa que cuando la persona no es un artista, cuando la persona no tiene facultades artísticas, entonces escuda su falta de preparación en una palabra, todo lo resuelve. El inmovilismo, pues que vamos al pasado, ¿no? Vamos a algo nuevo. Ahí surgían las estatuas que no saben lo que dicen, las pinturas que no saben lo que expresan, la música, que es un ruido ensordecedor, que ha perdido la armonía. ¿Cómo puede haber inspiración en un campo de ruidos? No existe solamente ruido en la música, ruido dentro del propio arte, porque todavía no han sabido buscar lo que esotéricamente llamamos la música de las esferas, o la música del silencio, o la música que proviene de los grandes lobos, en forma de energías creadoras, en forma de energías angélicas. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque estamos enfrentando, como siempre he tenido también mucho interés en remarcar, dentro de un mundo agonizante en arte, en ciencia, lo que está dando en ciencia lo resta de las energías de las demás fuerzas. El misticismo del pasado ha perdido fuerza porque existe una gran mecánica, un gran descubrimiento, una gran evolución técnica. Pero bastará la civilización técnica para resolver los problemas de la miseria, por ejemplo. Porque a suponer que creamos robots. Un robot en un principio ha sido inspirado, porque es un adelante científico. Ahora, ¿cómo aplicamos la ciencia de los robots? Disminuyendo brazos. Y entonces viene un gran paro en todo el mundo, porque un robot hace una cosa mejor que 10 hombres. Mejor, no se equivoca. Es un cerebro frío, pam, 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 pam. El hombre no, porque el hombre es creador. Un hombre no se puede sujetar a cualquier forma, digamos, mecanizada de actividad, porque es creador por excelencia. Entonces, una persona que trabaja muy bien en el arte de la mecánica, en cosas, digamos, que son muy específicas, es que carece de instinto creador. Si no, ya no estaría allí. La propia fuerza de su propio instinto creador lo hubiera sacado de aquel tipo de profesión tan, digamos, tan específica, tan poco creativa. Es decir, que en el campo de la creación puede entrar todo. Podríamos decir, por ejemplo, que la informática forma parte de la creación. La informática y la genética son cosas distintas, ¿verdad? Pero una cosa no puede vivir sin la otra. Es decir, que una cosa viene, digamos, de arriba y otra de abajo. Tienen que encontrarse. Por ejemplo, podemos decir que la inspiración sin la técnica no tiene expresión. Es como un gran músico con un instrumento averiado.
por buen músico, por inspiración que tenga, no tiene la capacidad. Entonces tiene que hermanarse la técnica con la inspiración. Entonces, démonos cuenta que nosotros somos un instrumento. Una técnica, ¿verdad? Y la técnica de la meditación, la técnica del contacto, estamos con la técnica del contacto. Y la inspiración es el aspecto superior de nosotros mismos, que no puede manifestarse si no encuentra unas bases técnicas de aprovechamiento de las energías. Por esto la obra clásica de la nueva era es técnica, ya se aplique al conocimiento esotérico, ya se aplique al arte, ya se aplique a la ciencia, ya se aplique a cualquier expresión, digamos, de la actividad humana en cualquier momento de la vida organizada. En todo caso, estamos haciendo historia, ¿no? La historia que estamos trabajando, tratando nosotros de escribir, no será la misma que escribieron nuestros padres y nuestros abuelos. Pues será un tipo de inspiración distinta. Fijaos bien que desde hace unos muchos años la jerarquía está introduciendo dentro del campo universal de expresión del hombre individuos pertenecientes a las ramas de la jerarquía solamente con un interés específico, que hablen de los ángeles, que hablen de los devas, porque la ciencia del futuro no podrá realizarse si hay un contacto humano directo. Y aquí estamos, cuando estamos juntos, no estamos tan solos como parece, aunque estemos acompañados. Hay entidades que están encima, dentro, fuera, a la izquierda, a la derecha, en el interior de nosotros mismos, que nos están inspirando. Por ejemplo, hay una técnica, la técnica del silencio, y en la técnica del silencio cada cual busca una inspiración y la va expresando, como hacen por ejemplo los cuáquers, un tipo digamos de inspiración compartida. Se asegura que Cristo está en el centro de la reunión, y que Cristo en el centro de la reunión, por sus palabras de habiéndose en 2, 3 más en mi nombre, yo estoy en espíritu con ellos. Entonces aquí estamos nosotros, Cristo está en el centro, y desde aquí puede inspirar a cada uno de nosotros si estamos en armonía con él, con esta entidad crística en el centro. Bueno, pues entonces los cuáqueros hacen esto, se ponen en silencio y de pronto sienten dentro de sí una idea, una expresión, y si son sinceros, que no viene premeditado aquello, lo muestran al grupo, y el grupo se enriquece con la inspiración de todas aquellas personas. Esto forma parte de una cosa práctica, como se decía el otro día, no hacemos cosas prácticas. Bueno, es que tampoco hemos hecho nada para hacer algo práctico. Cuando hablé de visualización, quizá tenía que haberte añadido que la visualización forma parte, digamos, de la actividad de la inspiración. Una cosa bien visualizada se convierte en un campo magnético de fuerza que está llamando energía superior. Y eso todavía no lo hemos realizado. Por esto tenía interés en decir, sentaos siempre en el mismo sitio, porque cada cual en cualquier momento determinado puede invocar a todos los amigos del grupo, llamándolos por su nombre, fulano, sabiendo que están sentados, creando el círculo magnético siempre en caso de necesidad. Cuando hay necesidad en un trance amargo, o que estamos viendo a alguien que está sufriendo y queremos ayudar, se puede pedir la fuerza del grupo. Y entonces viene la inspiración del grupo, que es una actividad de grupo, la inspiración también, que va del grupo al individuo, que va del depósito al pequeño canal que ha ayudado a establecer todo aquel bloque inmenso de energías. Y todo esto conviene tenerlo en cuenta, porque si queremos hacer algo práctico, habrá que empezar por tener las ideas muy claras respecto a lo que es un servicio y la calidad del servicio que intentemos realizar, y si podemos realizarlo. Si nuestra mente está convenientemente estructurada y de acuerdo con la ley del grupo, que es solidaridad. Por esto os ponían en guardia el otro día de que estamos aquí un día, estamos muy contentos todos, vamos a cenar después y todo el mundo está contento. Pero ¿qué pasaría cuando estuviésemos un año juntos? En un medio un poco hostil. Porque yo he estado con personas aparentemente muy finas y educadas, y cuando en la prisión han pasado hambre parecían perros rabiosos. Y esto se aplica a toda la humanidad.
Aún está el instinto gregario, el instinto del rebaño, el instinto de conservación. Tememos a la muerte todavía, y el discípulo no debe temer la muerte. Y parte de las personas que temen la muerte es porque no son discípulos. Un discípulo jamás puede temer la muerte porque empieza por amar la vida. Y la persona que ama la vida no puede jamás temer la muerte. Bueno, creo que sobre la inspiración he dicho ya bastante. Si hay alguna otra cosa. A mí me gustaría que ampliaras un poco más el tema que has dicho antes, de esas partes solo que se manifiestan a nivel físico de la espiritualidad. ¿Podéis ampliarlo un poco más? Es que no he entendido bien cuando has hablado de a nivel físico, de la parte que se manifiesta, tanto que se manifiesta, si es solo en los discípulos o se aplica a toda la humanidad. Bueno, se aplica a toda la humanidad. Cada cual tiene un nivel específico. Es decir, que cuando hablamos de jerarquía, nosotros hablamos de la gran fraternidad blanca del planeta. Pero el hombre, la mujer, el ser humano, está creando por su propia evolución un tipo específico de jerarquía. Esto lo ve el maestro. Nosotros no tenemos la vista, digamos, mental o la clarividencia mental suficiente para ver la luz en la cabeza o para ver el corazón resplandeciente si tenemos clarividencia astral. No sabemos el grado de evolución. No nos reconocemos todavía. Vemos formas físicas todavía. Entonces, como vemos formas físicas, se nos enseña la técnica del adiestramiento de aquello que constituye toda nuestra estructura física, sabiendo que es el resultado del pensar y del sentir. Esto es muy interesante también. Entonces la inspiración viene por efecto de una gran integración entre la mente que razona, el corazón que siente y el cuerpo que actúa. Entonces, si una persona está siempre, o trata de estar siempre, en estado de integración, que se realiza con la técnica del silencio, entonces automáticamente siente la inspiración. Primero del alma y después, por la propia integración, se crea en un campo magnético, que es lo que decía anteriormente. El campo magnético de equilibrio que está ejerciendo sobre los demás es incentivado por las energías déricas. Entonces viene aquello que llamamos el carisma. Una persona integrada tiene carisma. Significa el carisma que tiene un control eficiente de su ser que se transmite a los demás. Los demás tienden a acatar la ley de la jerarquía. Entonces me refiero al verdadero carisma, no al carisma provocado por la estupidez humana cuando están, digamos, glorificando a una persona que no tiene cualidades. Por ejemplo, ha sido glorificada la Virgen de Lourdes, o la Virgen de Fátima, o la Virgen de Montserrat. Es verdad que tienen facultades. ¿No será la capacidad que tiene el hombre de crear formas enfocadas en aquella imagen, creada una radioactividad que el de sí no tiene? ¿Verdad? Entonces nosotros no somos una cosa muerta como una imagen de madera o una imagen de yeso que han encontrado, han dicho que han encontrado en cualquier rincón del planeta, o que ha surgido del fondo del mar y entonces se está adorando. No tiene así ninguna fuerza vital. Ahora bien, si un grupo específico de seres humanos constantemente están pensando que aquella imagen tiene poder, finalmente tendrá un carisma y un poder que no tiene por sí, pero lo tiene en virtud del poder que tienen los demás sobre aquello, como, digamos, como amalgama de fuerza magnética. Y es muy fácil ver también, es muy corriente ver que ángeles realmente evolucionados están utilizando formas de pensamiento sobre algo que no tiene existencia real para crear unos vórtices de energía en favor de la humanidad. Y todos contribuyen a crear ídolos o líderes. Y creamos falsos líderes porque creamos falsos carismas, falsas fuerzas que realmente no tienen una fuerza magnética atrayente de energía superior, sino que son energías, una serie de energías amalgamadas una encima de otra, constituyendo estratos. Estos estratos constituyen un campo magnético definido. Es el campo, digamos, de una pila cualquier eléctrica. Unos sedimentos metálicos de distinta densidad o distinto nivel vibratorio, y se crea una corriente magnética que pasa de un polo al otro y se enciende una bombilla. Pues bien, la bombilla que se enciende es la inspiración. Y nosotros podemos crear una inspiración mucho mayor que una bombilla, siempre de una pila.
sino que cada uno de nosotros forma parte de esta amalgama de corrientes o de materiales eléctricos que están juntándose los unos con los otros para crear una fuerza tremenda. ¿Qué es lo que ven en esencia los ángeles y los maestros? Un maestro, por ejemplo, ve el campo magnético del discípulo expresado cuando la luz de la cabeza, cuando la glándula pineal empieza a tener una actividad, a desarrollarse. La fricción de la glándula pineal para abrir el circo de luz crea una incandescencia al principio, una irisación, tiene un color azul pálido. Esto es el maestro. Pero a medida que se va incrementando la fuerza de la glándula pineal, porque existe entonces un poder mental que lo está activando a través de la antacarana, o a través del corazón, o a través de ese centro de la garganta, entonces empieza a extenderse. Entonces, por la fuerza, por la proporción de la luz en la cabeza, el maestro sabe distinguir al discípulo que está preparado para ingresar en su asrama, o para mantenerlo en suspensión, o para mantener la observación hasta que el momento sea llegado, como se dice esotéricamente. Y todas las cosas de la vida se pueden basar en estas pequeñas reglas que estamos tratando, digamos, de actualizar entre nosotros. Primero, la regla de la adaptación, a la cual nos referimos el otro día. Segundo, la regla de la inspiración, que proviene de un grado de expectación serena, que viene también a través de la visualización. Si queremos inspiración del grupo sobre nuestra pequeña vida particular en un momento determinado, tendremos que aprender a visualizar a todos y cada uno de los miembros del grupo. No puede existir, por ejemplo, entre nosotros, por dificultades, digamos, de tipo personal, lo que se exige en una rama, que cuando estás en una rama y ocupas un lugar en la rama, tienes que estar periódicamente en el sitio que te corresponde en la rama cuando el maestro te convoca. No puedes decir, tengo que ir al sitio, tengo que estar a otra cosa. Tienes que ir. O si no, te comprometes a ser discípulo. Nosotros no hacemos esto, pero si tenemos que empezar a practicar algo del discipulado, tendremos que preguntarnos muy seriamente si realmente estamos comportándonos como discípulos o estamos marcando el tambor del tiempo como nos llaman seres humanos. Eso depende única y exclusivamente de nosotros. No existe ningún paliativo, no existe indulgencia alguna de parte de los maestros con los discípulos que no se sujetan a la ley, lo rechazan naturalmente. No puede perder el tiempo. El maestro acata ante todo la ley de economía de fuerzas que rige el cosmos y por lo tanto no puede perder tiempo. Si ve un discípulo muy preparado, mandará a su emisario, un discípulo probado en la experiencia para que lo examine. Si la luz crece mucho, observará directamente. Pero habitualmente puede observar sin moverse de Zambala, por ejemplo, sin moverse de Sigase, sin moverse donde esté el maestro, aunque esté encarnado en un mundo físico, en todo el mundo de los hombres. Pero necesitas un vacío tremendo y poner a sus discípulos dentro de este vacío y ver los adelantos del discípulo, singularmente la luz en la cabeza que define el discipulado. El discipulado en observación, el discipulado aceptado, el discipulado en el corazón del maestro. Luego viene la iniciación, pero hay que pasar por estas fases inevitablemente. Y esto también forma parte, también podríamos decir, que constituye aspectos cada vez más definidos de inspiración. El que está siendo observado está sin darse cuenta cálidamente informado, cáridamente inspirado de la voluntad del maestro, a través del discípulo. Hay también la actividad del ángel de la guarda, si me lo permitís, sin caer en las cosas místicas de la iglesia. Pero cada cual tiene su alter ego interno, alter ego védico, podríamos decir, que nos ayuda, que nos da expresión, que nos está inspirando constantemente. Lo que pasa es que no siempre lo escuchamos, porque su voz es tan parecida a la nuestra que no nos damos cuenta. Se confunde la voz del ángel guardián con la propia voz nuestra. Por lo tanto decimos, esto ha sido una ilusión. ¿Cuántas veces hemos sentido llamarnos por nuestro nombre? Y ha sido simplemente el ángel guardián, que nos avisa de algo. ¿Qué pasa? Que nuestros oídos están sordos, porque hay que afinar mucho el oído para ver las cosas ocultas, y hay que afinar mucho el oído para ver las cosas también ocultas. Y aquí está todo el proceso. La inspiración, podríamos decir, ya que estamos con la inspiración, es la unificación del ver y del oír, elevado
al extremo superior. Podría decir que llega un momento en que los sentidos funcionan todos de una manera rítmica y escalonada, pero se despierta primero por el oído y después por la vista, la inspiración interna, hablando de la inspiración interna. Después vienen los matices, viene el gusto y el olfato interno, pero esto llevaría mucho tiempo hablando de esas cosas. Pero que el principio de la inspiración, igual que el principio de la inspiración del ser humano con su ángel solar depende del grado de integración, así también el grado de inspiración de cualquier persona en un momento dado del tiempo depende del esfuerzo que realice por subordinar todas sus energías inferiores a aquel propósito espiritual superior. Entonces surge la llamarada de la inspiración. Primero es un relámpago, después se convierte en una luz continuada, hasta que finalmente tenemos la inspiración de la propia iniciación. Entonces tenemos siempre luz. La primera iniciación tendrá fases de luz, fases de sombra. Pero cuando estamos en la tercera fase, digamos, de la inspiración, que es la transfiguración, entonces tenemos luz en el físico, en el astral y en el mental constantemente. Ya estamos andando hacia la crucifixión, claro, naturalmente. Estamos penetrando hacia adentro y estamos desbrozando los últimos arrojos del camino hasta llegar a la cueva que recibimos la cuarta inspiración. Otros dicen que es la cruz, pero se sufre en aquel momento porque tienes que renunciar a todo. Y al renunciar viene la desintegración del cuerpo causal. Y entonces, cuando se desintegra el cuerpo causal, viene la perfecta inspiración desde la mónada. Por primera vez dentro de nuestro campo vital de existencia, la mónada ha descendido al cerebro físico y nos ha transfigurado, nos ha transformado, nos ha purificado, nos ha hecho unos con el Padre. De todas maneras, ¿qué diferencias hay entre todo eso de decir y cómo lo podrías conjugar con la ley oculta de que no existe la casualidad? Es decir, tenemos por un lado inspiración, intuición, instinto, ley determinista, no existe la casualidad, el libre albedrío y la segunda explicación. Bueno, es muy parecido todo. Estamos hablando de cosas muy parecidas. Una persona intuitiva es porque tiene inspiración. Y ser inspirado demuestra mucha intuición. La serena expectación, el silencio, el determinismo, todo esto viene por grados de expectación, por grados de silencio. En un principio creemos que nuestra voluntad es omnipotente. Creemos que hacemos lo que queremos, y no es verdad. Solo estamos dando vueltas dentro de una noria con un pequeño ratoncito que está dando vueltas dentro de la jaula con aquella rueda que hay. Y se cree que aquello es su mundo. Nosotros hemos creado un mundo artificioso de conciencia. Y estamos dentro de este mundo artificioso creyendo que tenemos un libre albedrío. Sí, la voluntad que tenemos dentro del círculo no se pasa de nuestra vida. Es voluntad. Es libre albedrío, es voluntad. Pero la incapacidad de pasar más allá del velo del círculo no se pasa demuestra que tenemos libre albedrío, no voluntad. La voluntad es cuando rompemos las fronteras, que levantamos las fronteras, los grilletes de opresión, digamos, de aquello que nos condiciona dentro, de aquello que hemos creado artificiosamente. La rotura, por decirlo así, de todo cuanto entorpece nuestro camino hacia Dios. Todo este trabajo es el trabajo, digamos, del libre albedrío, tratando de ensancharse. Es el trabajo del Dios inmanente buscando el Dios ascendente, o del yo inferior buscando el yo superior. En todo caso, hay un trabajo tremendo de despliegue de fuerzas para romper esto y confundirnos con lo absoluto. Quizá lo que surja después sea un círculo no se pasa mucho más alto, que puede ser del propio logos planetario, que puede ser de las ramas del maestro, que puede ser del propio logos solar, depende de la inspiración o del grado de iniciación de la persona. En todo caso, es el esfuerzo constante tratando de surgir triunfante del círculo no se pasa que nos oprime. O lo que decíamos otro día en la sociedad teosófica, dentro de la pequeña torre de marfil que hemos creado, que es donde está actuando el libre albedrío. Pero el libre albedrío no es la voluntad, me refiero a voluntad con mayúscula, y el libre albedrío es voluntad con minúscula.
El libre albedrío es la voluntad con minúscula dentro del círculo de nuestros propios condicionamientos. Y la voluntad es la ruptura de los condicionamientos, penetrando en esferas donde nos solemos ver todavía. Un círculo no se pasa. Y el maestro sabe perfectamente cuál es su círculo, no se pasa. Pero un discípulo al corazón del maestro no puede comprender hasta dónde llega el círculo, no se pasa del maestro. Y esto es lo único que puede definir, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de inspiración, de intuición, que son palabras muy semejantes en su significado, o cuando hablamos del determinismo. Determinismo, la libre albedrío solo dentro de aquello que constituye nuestro karma. Oprimidos por el karma y no podemos sacudirnos del karma, porque el karma y nosotros somos la misma cosa. Cuando el karma y la persona es la misma cosa, cuando no hay una separación entre el observador del karma y el propio karma, entonces existe el libre albedrío, que es lo que hace el oficio de voluntad, vamos a decirlo así. Quizá no sea la palabra justa, pero se hace un poco comprensible para nuestra mente concreta. En todo caso, lo que va surgiendo poco a poco no es más ni menos que una expansión constante de nuestro ser interior, de nuestro albedrío, buscando la trascendencia de la voluntad de Dios. No sé si te contesté, porque esto tiene muchas esferas, digamos, de conocimiento. ¿Sí? La evidencia está todavía, entonces el instinto, Sí. es que ya has dicho, claro, que es lo mismo visto en diferentes esferas. Sí. Si en cambio vemos que el instinto, ya sea en los animales o en los hombres más primitivos, o no sé, en los actos reflejos del discurso de cualquier hombre, viene a ser un acto reflejo, como he dicho, ¿no? Sí. De algo que está acumulado en la conciencia, es decir, de algo que se ciñe en el pasado. Mientras que lo otro, quizás debido a un freno, una pantalla, algo que se pone entre los acontecimientos pasados y el futuro, es decir, quizás creado por este vacío de serena expectación, etc., desaparece esta llamarada de la inspiración, de la intuición, vía el alma, etc. Pero en cambio, digo, la diferencia la veo quizás en este instinto que de alguna manera viene a chocar con un impacto del futuro que se pone inmediatamente en el presente y no reacciona según unos esquemas mentales o no mentales, pero bueno, unos esquemas establecidos dentro de aquella raza genética X, ¿no? Sí. Entonces, claro, si hubiera un esquema establecido, es decir, la próxima vez que me pase esto yo voy a reaccionar así. Entonces, el instinto se vuelve más bien, o sea, adquiere otro nombre, no sé cómo llamarlo en este momento, ¿no? Pero viene de alguna manera a intervenir la mente entre algo que podría ser reflejo, que posiblemente vaya más allá de la mente, ¿no? Entonces, claro, lo que quería ver un poco es, dentro de estos grados que decía José, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? Es decir, en un sitio nos has dicho que es la intuición, va desde el ángel solar, alma, etcétera, vía antakarana y el cerebro físico o la revista, o en cualquiera de las esferas. Sí. Pero el instinto, posiblemente esté acumulado dentro de nuestro plexo o donde sea y nos ayuda a hacer algo. Pero el hecho de querer superar este instinto y hacer una reacción ya sea automática, mentalizada, entonces rompe un esquema y adquiere otro nombre, ¿no? Sí, pero fíjate en una cosa, que cuando hablamos de instinto, hablamos de un alma grupo animal. Entonces, el animal, dentro de su instinto, se ve condicionado dentro de su alma grupo. No puede moverse. El instinto le da más. El hombre es individual, está individualizado, tiene su propia esfera, no se pasa. Entonces él tiene libre albedrío. Se puede decir que el instinto es idéntico al libre albedrío en su esencia. Sino que pasa que el instinto queda circunscrito dentro del área del mundo animal en una especie definida, y el hombre no, el hombre está dentro de su propio círculo, el círculo que constantemente está creando. El animal no puede determinar. El instinto lo lleva el alma grupo, o el ángel, que en su totalidad constituye la especie de aquel grupo.